Bueno, como les prometí, esta clase trata de la estrategia de desarrollo económico orientada por lo que se ha denominado el consenso de Washington. Recuérdense que hemos hablado de tres grandes estrategias que han orientado todas las políticas de desarrollo en América Latina, como son la del modelo agroexportador, la de la industrialización sustitutiva de importaciones o industrialización dirigida por el Estado, y esta del consenso de Washington. El consenso de Washington son 10 áreas de política y reformas sugeridas por el profesor John Williamson, quien coordinó una reunión que se realizó en Washington, D.C. en noviembre de 1989. Ahí invitaron a reputados economistas, entre ellos estaba el venezolano Ricardo Hauman, por cierto. Y lo que dice el profesor Williamson es que para asegurar que todos abordaran un conjunto de cuestiones en común, redacté un documento de referencia donde enumeré 10 reformas de política económica que casi todos en Washington consideraban necesario emprender en América Latina en ese momento. A este programa de reforma lo denominé Consenso de Washington, sin imaginar que estaba acuñando una expresión que pasaría a ser el grito de batalla en los debates ideológicos por más de una década. Bueno, hasta el presente todavía. El profesor Williamson murió hace poco, creo que murió este año, y él dice: pensé que las ideas que estaba presentando eran consensuadas, por las cuales las denominé así. Bueno, ya vamos a hablar de esas 10 reformas, pero recuérdense que ya América Latina ya había emprendido un proceso de reforma. Bolivia en 1985, Colombia ya había iniciado algo de sus reformas económicas, ¿no?, que luego las profundiza el presidente Gaviria. En Venezuela en el comienzo de 1989 inició un programa de estabilización y de ajuste estructural. Entonces, ya en 1989 ya se hablaba de estas cosas en América Latina. Recuérdense que estábamos tratando de salir de la crisis de la deuda externa. Ahora, el consenso de Washington se identifica como una estrategia de desarrollo de orientación neoliberal, demasiado promercado, que le deja todo a los mercados. Williamson lo niega, pero también autores incluso que son, no son, son más de la corriente estructuralista, como Bertola y Ocampo, también dicen que no es cierto, que era un programa neoliberal totalmente, porque había suficiente espacio para intervenciones del Estado en la economía. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esas reformas? Bueno, en primer lugar, la estrategia de desarrollo está marcada por el logro de los equilibrios macroeconómicos principalmente. Entonces plantean una disciplina fiscal, porque hay que reducir los déficits, que son los que generan inflación. En todo caso, los déficits deben ser manejables, debe ser una porción muy baja del Producto Interno Bruto. Hay que establecer prioridades en los gastos públicos, hay que recortar el gasto. El recorte del gasto, sobre todo el gasto dispendioso, se considera mejor que aumentar mucho los impuestos. Ahora, en la misma reforma se dice, el mismo planteamiento de Williamson, se dice que existe consenso amplio en que las inversiones en infraestructura, los gastos en salud y educación y los subsidios cuidadosamente dirigidos, o sea, focalizados. Recuérdense que la norma era en América Latina subsidios generalizados. Aquí se implanta la necesidad de los subsidios focalizados y todavía se sigue siendo muy influenciado este tipo de subsidios. Son muy utilizados. Subsidios para tratar de llegarle a un target de población que realmente lo necesita, ¿no? Protección de grupos vulnerables. La reforma debe orientarse a disminuir el gasto dispendioso, los subsidios generalizados, cambiar la estructura del gasto público y orientarlo hacia el crecimiento económico. Se plantea también una reforma fiscal para tener un sistema de recaudación más eficiente, diversificado, con una amplia base de recaudación y progresividad. Se planteó la liberación de los mercados financieros. Bueno, tasas de interés reales positivas, es decir, ligeramente superiores a la tasa de inflación, para que haya estímulo al ahorro y haya ahorro que pueda financiar la inversión. Ahora, se plantea evitar tasas de interés reales positivas exageradamente altas. Repito, reales positivas quiere decir que la tasa de interés que cobran los bancos
y que pagan los bancos debe ser superior a la tasa de inflación. Ahora, para que no sean muy elevadas, tienes que controlar, tienes que tener la inflación a un nivel bajo, ¿no? Se planteó también la apertura de mercados financieros, ¿no? Para la inversión extranjera, para que la banca de otros países viniera a invertir también en la banca nacional. Y se planteó un mejoramiento prudente de la supervisión de las instituciones financieras. Estas fueron las reformas que peor se hizo. Los organismos de supervisión, las superintendencias de bancos que supervisaban los bancos, estaban en muy malas condiciones técnicas, tecnológicas, etcétera. En Venezuela se moderniza la superintendencia de bancos después de la crisis que hubo en el 94. Y efectivamente en esos años hubo problemas de crisis bancarias en algunos países. En Venezuela nuestra crisis bancaria reventó en 1994, pero se gestó en los años anteriores, que fueron años de reforma. El tipo de cambio debe ser competitivo, es decir, no debe ser un tipo de cambio apreciado en términos reales, sobrevaluado, porque eso le resta competitividad a la producción nacional, pero debe mantenerse un tipo de cambio flotante, no de controles. Un tipo de cambio resultante de las fuerzas del mercado. Pero recuerden eso, el tipo de cambio es el precio más importante en la economía y define los precios de la producción nacional en relación a la producción que viene del extranjero. Se plantea una reforma comercial. Aquí fue una de las reformas donde más se avanzó en toda América Latina, incluso en Venezuela. Una liberación del comercio exterior, es decir, una reducción de aranceles, eliminación de restricciones cuantitativas al comercio exterior, cuotas de importación, y por supuesto esta reforma en la política comercial debería estar muy combinada con la política cambiaria para evitar que con un tipo de cambio muy sobrevaluado se abarataran demasiado las importaciones y aumentar el costo de lo que los países exportaban. Se planteó eliminar restricciones cuantitativas a las exportaciones e importaciones y disminuir sustancialmente los aranceles a las importaciones. Es decir, abrir la economía, liberar el comercio exterior. Y eso fue la base sobre la cual avanzó el proceso de integración económica en esos años, porque si se estaba liberando el comercio exterior frente a otros países, ¿por qué no liberarse con quienes podían ser socios comerciales o eran socios comerciales? Pacto andino, pero surgen muchos acuerdos de comercio, de libre comercio, tratados de libre comercio entre países de América Latina. Se creó el Mercosur, se reestructuró y se reformó y mejoró mucho el proceso de integración económica andina, etcétera. Allí hubo un conjunto de avances y además América Latina, algunos países se atrevieron a firmar tratados de libre comercio con países mucho más desarrollados o ya desarrollados. Y surgió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde México, un país de menor desarrollo, participa en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Se partió liberar la inversión extranjera directa y liberar la cuenta capital de balance de pagos, pero eso no se planteó en realidad, la liberación de la cuenta capital de balance de pago. Allí no hubo consenso entre los economistas que estaban. Sin embargo, algunos países lo adoptaron. En Venezuela se adoptó después de una larga discusión entre Pedro Tinoco y Miguel Rodríguez, pero Miguel Rodríguez dice que él no estaba de acuerdo con la liberación de la cuenta capital de la balanza de pago. Pero Pedro Tinoco, que también tenía una gran influencia, era presidente del Banco Central, al final impuso ese criterio. La privatización, por supuesto, es un elemento de la estrategia del Consejo de Washington muy importante para que el sector privado se desprendiera de empresas deficitarias, empresas que lo que hacían era que aumentaban el déficit fiscal y distraían al Estado de sus funciones fundamentales. Y mientras que la propiedad privada, pues bueno, agudiza los incentivos para un manejo eficiente de las empresas. El ojo del amo engorda el caballo, en términos más llanos. Se planteó una regulación de los mercados, es decir, libre funcionamiento de los mercados y creación
de agencias que fomentaran la competencia y vigilaran porque existiera la competencia y regularan los monopolios. Y por supuesto estaba previsto también dentro del Consenso de Washington el respeto a los derechos de propiedad. Aquí irrumpe dentro del Consenso de Washington, irrumpe la importancia de las reformas institucionales para apoyar esta estrategia de desarrollo. Ahora, estas políticas se adoptan con mucha fuerza en los primeros años, finales de los 80, comienzo de los 90, comienzan a avanzar todas las reformas, hay crisis, surge el Caracazo en Venezuela, pero hay descontento social, las élites industriales, los sectores industriales, los sectores de la producción real de muchos países de América Latina que habían tenido mucha protección durante el proceso de sustitución de importaciones, se negaban a aceptar la liberación de los mercados y la competencia con la mercancía importada, ¿no? También es cierto que la entrada de capitales que volvió a surgir afectó negativamente la competitividad nacional al sobrevaluar los tipos de cambio por la entrada de capitales, ¿no? Hay críticas, ¿no? La liberación financiera que se hizo no tenía organismos de regulación bancaria fuertes, eficientes, una burocracia competente y la regulación no era fuerte, la institucionalidad para vigilar la banca no era fuerte y surgieron varias crisis bancarias. También se plantea en la reforma del Consenso de Washington, parte 2, la reforma laboral, que no estaba planteada inicialmente. Y aquí en Venezuela eso se da en el año 96, 97, ¿no? La reforma laboral para flexibilizar los mercados laborales, evitar, por ejemplo, pago de prestaciones sociales con retroactividad, todo un conjunto de reformas para flexibilizar y hacer más fácil la entrada y salida de trabajadores de los sitios de los contratos laborales, es decir, emplear fácilmente y desemplear con menos trabas que como se venía haciendo. Se plantea entre las reformas institucionales la reforma del Poder Judicial para garantizar eficiencia y el imperio de la ley, y se plantea la mejora en la distribución del ingreso. Mantenemos que la innovación clave para mejorar la distribución del ingreso vendrá a darle a los pobres acceso activo que les permitan salir a través de su propio esfuerzo de la pobreza, educación para incrementar su capital humano, inclinando las reformas para permitir que sus microempresas puedan operar en el sector formal, microcréditos para permitirles comprar capital físico y en algunos lugares reforma agraria para permitir el acceso a la tierra. Fíjense, reformas agrarias dejaron de ser una política revolucionaria, subversiva, hasta los organismos multilaterales, y en este caso la estrategia del Consenso de Washington las recomendaban. Pues. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Bueno, se avanzó mucho en la reforma comercial, en la reforma fiscal hubo algunos avances cuando se introducen los impuestos al valor agregado en América Latina, facilitaciones para la inversión extranjera directa, se cambia por completo con respecto a lo que estaba establecido en la estrategia de sustitución de importaciones, ¿no? La política social tiende a ser más focalizada, los países de América Latina ingresan al Tratado General de Aranceles y Comercio y luego a la Organización Mundial de Comercio. Hay una recuperación del crecimiento económico y de la inversión, pero nunca se llega a crecer como creció la economía durante la época de la sustitución de importaciones o de la industrialización dirigida por el Estado. Aumentaron las exportaciones porque había que darle, en la estrategia había que darle mucha importancia a la exportación y a darle prioridad a la producción de bienes transables, bienes que pueden ser importados o exportados. Hubo un auge de los procesos de integración y del comercio intrarregional porque las reformas facilitaban pues, la creación de zonas de libre comercio dentro de los acuerdos de integración económica, pero empezó a surgir un desencanto ya a mediados de los 90 porque el crecimiento económico no fue tan elevado como se esperaba, no igualó el crecimiento económico de la época de la sustitución de importaciones y fue insuficiente para reducir sustancialmente la pobreza, es decir, que los problemas sociales persistían. No hubo avance importante en reducción de pobreza y de desigualdad.
Aquí ustedes pueden ver en esta lámina cómo hay un crecimiento importante. La primera gráfica, la de arriba, es cómo avanzaron las reformas y luego se estabilizan. Se para el proceso de reforma. Ya a finales de los 90 ya las reformas ya están en su nivel, y realmente donde más se avanzó fue en la reforma comercial, en las reformas financieras, ¿no? En menor medida en privatización, en impuestos y en reforma laboral, en menor medida. O sea que en el área de las finanzas, en el área del comercio, en el área, bueno, en el área de regulación de mercados, por supuesto que aquí hubo avance, ¿no? Ahora, las reformas que se hicieron son insuficientes. El crecimiento económico que se logró del 3% es inferior al de los años de la sustitución de importación. En los 70, por ejemplo, todavía se creció al 5,9%. En los 90 se creció el Producto Interno Bruto solo al 3%, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en este gráfico, en esta tabla, cómo la tasa de crecimiento entre el 90 y el 2001 del PIB fue de 3,05% promedio anual, y el PIB per cápita 1,39% promedio anual, o sea, inferior a lo que se logró entre el 60 y el 80. Si América Latina no hubiera instrumentado esas reformas, ¿qué hubiera pasado? El crecimiento hubiera sido, hubiéramos seguido en la crisis. Es decir, las reformas ayudaron a sacar a América Latina de la crisis de la deuda externa, pero no sirvieron para crecer sustancialmente de manera tal que los estados pudieran invertir en la reducción de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo el panel del medio de este gráfico lo dice crisis, ajuste y liberalización. Ahí ustedes pueden ver cómo efectivamente empieza a haber un crecimiento económico, pero luego las reformas se estancan y se cae el crecimiento económico y viene una crisis, viene un desencanto, y es cuando entramos en otra etapa. Hay muchas críticas a las reformas, pero no se abandonan totalmente. Atención, en Venezuela, Hugo Chávez llega a la presidencia con muchas críticas al proceso de reformas orientadas por el consenso de Washington, ¿no? Obviamente. Pero no todos los países, o mejor dicho, la mayoría de los países de América Latina no abandonan muchas de las reformas, y ya vamos a ver que uno de los aprendizajes es que aprendieron a lograr equilibrios macroeconómicos y a controlar el problema inflacionario, ¿no? Bueno, entonces aquí en este gráfico también está tasas de crecimiento económico que lograron los países de Asia sin aplicar reformas consenso de Washington, pero de eso vamos a hablar en la próxima clase. Lograron tasas de crecimiento económico superiores a las del consenso de Washington, ¿no? Bueno, la inflación se mantiene muy baja, ¿no? Y ¿qué nos queda en positivo entre los logros de la reforma? Que los balances macroeconómicos mejoraron en varios países, mejoró la disciplina fiscal, se aprendió a controlar el problema de la inflación. Hoy en día solamente Argentina, América Latina y quizás Haití son los países que se salen de la tendencia a tener tasas de inflación de un dígito todos los años. Pues, o sea, América Latina aprendió a controlar el problema de la inflación. Estimuló una mayor integración económica, mejoró la productividad total de los factores, porque esos ajustes obligan a que haya mayor competencia con lo que viene del exterior, y para poder insertarse en los mercados de exportación. Se retornó tasas de crecimiento positivas, aunque a menores a las del pasado. Aumentó la inversión y la entrada de capitales en relación a los 80. Las reformas contribuyeron a que disminuyera el ritmo al que se venía deteriorando la distribución del ingreso. En ese momento se decía que las reformas en todo caso eran parte de la solución al problema de la pobreza, pero lo cierto es que las reformas no estaban diseñadas para reducir pobreza y mejorar equidad distributiva. Aspectos negativos, bueno, hubo mayor volatilidad financiera y macroeconómica, sobre todo con las crisis bancarias.
hubo poca inversión productiva, las políticas no fueron suficientes para revertir los problemas de desempleo, inequidad y pobreza. Algunas reformas como la financiera y la comercial avanzaron demasiado rápido sin que se crearan o fortalecieran las instituciones de supervisión y de regulación y de prácticas desleales en el comercio. Hubo crisis financiera, la privatización donde avanzó no tenía fortaleza en los organismos reguladores de los monopolios. Muchos monopolios públicos se privatizaron y no tenían agencias reguladoras. Recuérdense que los monopolios hay que regularlos porque si no terminan cobrando precios por encima de lo que se cobraría en un mercado de competencia perfecta y se produce menos cantidades. La reestructuración del Estado para adaptarse a las nuevas reglas de juego fue muy lenta, no teníamos tampoco, y allí hubo una sobreestimación de la capacidad de reacción de los estados, de las reformas, de tener una burocracia competente, etcétera. Los mecanismos de compensación y de apoyo a la reestructuración del aparato productivo se rezagaron cuando se montó ya el ajuste estructural. Y eso generó pues conflictos sociales, fue una fuente de ilegitimidad de la reforma. Se hizo demasiado énfasis en lo macroeconómico y poco en lo sectorial, en lo microeconómico. Se subestimaron problemas de carácter estructural, la rigidez en los mercados, inexistencia y fallas de mercado. Es decir, se subestimó el poder del Estado, se trató de minimizar el rol del Estado. La legitimidad política de la reforma se subestimó en ciertos países, el caso venezolano. Y las políticas inflacionarias de estabilización fueron demasiado costosas en términos de empleo y de distribución del ingreso. Hubo un descuido sistemático de los efectos distributivos de las políticas de ajuste. Rodríguez, uno de los estudiosos de este proceso, dice que se subestimó la necesidad de una mayor coordinación entre el Estado y los mercados, entre el Estado y el sector privado. Se subestimaron las especificidades y los déficits institucionales de cada país. Fueron decepcionantes los logros en materia de crecimiento económico. Los países de mayor crecimiento económico no han seguido las recomendaciones del consenso de Washington. La lista de reformas era demasiado grande, era como una lista de lavandería, y los países no tenían ni los recursos humanos ni las instituciones para realizar todas esas reformas simultáneamente, ¿no? Bueno, entonces viene el desencanto. ¿Y qué viene después de las reformas del consenso de Washington? Vienen cambios políticos en América Latina. Viene la ola rosada. Atención, Sutherland, su tesis de trabajo es sobre eso, ¿no? ¿Qué pasó con la ola rosada, con la estrategia de desarrollo en los países donde hubo reformas de tipo progresista, muy críticas de lo que se había hecho durante el proceso de reforma o el periodo que estuvo dominado por la estrategia del consenso de Washington? Entonces hay cambios políticos, hay un retorno del Estado como importante para liderizar la estrategia de desarrollo. América Latina se divide entre países pro consenso de Washington como México, Chile, Colombia, y países con políticas por consenso de Washington, por ejemplo, el gobierno del PT de Lula da Silva, llegan los Kirchner a Argentina, llega Evo Morales a Bolivia, llega Tabaré Vázquez, un gobierno progresista a Uruguay, llega Hugo Chávez en Venezuela. Hay retroceso en la integración económica que requería de mayor liberación del comercio, y no solamente de bienes, sino también del comercio de servicios. Se estanca el proceso de integración económica, se le está dando más importancia a las políticas para reducir pobreza, a la integración política, a la integración militar, y se abandona la integración económica. Aumenta el gasto social, hay un auge del precio de las materias primas y le entra mucho dinero a todos estos gobiernos, ¿no? Y las políticas redistributivas y las políticas para reducir la pobreza tienen cierto efecto. Son años en que hay reducción de pobreza y de la desigualdad, ¿no? Bueno, estamos en ese periodo. Quiero simplemente decirles, bueno, ¿dónde estamos? América Latina está rezagada frente a otras regiones por su bajo e inestable crecimiento económico. América Latina es el continente más desigual del planeta.
América Latina es un continente más endeudado y con mayor desbalance fiscal que hace 10 años. El desarrollo humano ha mejorado desde 1990, pero a tasas promedio anual menores que las del grupo de países con alto desarrollo humano, que es el grupo donde está una gran parte de los países de América Latina. El índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad también ha crecido, pero a menores tasas que lo hace el grupo de países con alto desarrollo humano. Es decir, que aquí también aparece el problema del rezago en materia de desigualdad que tiene América Latina. La desigualdad, dice Humberto Leo Campos, es una característica estructural de América Latina y representa su principal deuda histórica, la mayor aberración histórica del desarrollo latinoamericano. Entonces, en América Latina, ¿cuáles son los desafíos que tiene? ¿Cómo crecer sostenidamente con equidad? Lograr más desarrollo humano y sostenibilidad ambiental. ¿Cómo enfrentar la nueva ola de proteccionismo que está en los países de mayor desarrollo, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Que cierran los mercados para exportaciones? ¿Cómo enfrentar la reducción futura del consumo de energía fósil, petróleo? Muchos países de América Latina son exportadores de petróleo, exportadores de hidrocarburos, exportadores de gas. ¿Cómo digitalizar la sociedad, incorporar progreso tecnológico permanentemente, ¿no? Para no rezagarnos? ¿Cómo enfrentar el cambio climático? Y cómo fortalecer la democracia. Esos son desafíos que están pendientes para el desarrollo de América Latina después que hemos analizado 3 estrategias de desarrollo. Hubo avances ciertamente en el manejo macroeconómico, se aprendió a controlar la inflación, pero queda mucho por hacer en materia de política fiscal y de finanzas públicas. Hay que mejorar la productividad laboral y la productividad total de los factores de los cuales hablamos en el tema 1 de este seminario, para poder competir con las importaciones, pero hay que aprovechar los mercados externos, ¿no? Hay que exportar con el mayor valor agregado posible, hay que fortalecer la integración económica y mejorar acceso a los grandes mercados. América Latina debe convertirse en un lugar atractivo para las inversiones y eso implica que hay que mejorar la calidad institucional, garantizar derechos de propiedad y garantizar el imperio de la ley. Hay que mejorar servicios públicos, sostenibilidad ambiental, crecer con reducción de pobreza y desigualdad, reducción del crimen y la violencia, para que también América Latina no sea solamente un lugar atractivo para invertir, sino un lugar también atractivo para vivir. Esto lo dice el trabajo de la Torre y de ICE, de la Corporación Andina de Fomento. Dicen, concluyen que tanto el Estado de Derecho como la política social y cada vez más la sustentabilidad ambiental deben considerarse componentes troncales de cualquier agenda de reformas orientadas al crecimiento. Es decir, tenemos que entender que son parte de las estrategias de desarrollo importantes la política social, la sustentabilidad ambiental y las reformas institucionales, además de todo lo que se tiene que hacer en materia de política económica. Muchas gracias y con esto terminamos la parte referida al consenso de Washington, ¿no?